Buenas, familia en Cristo. Hoy quiero hablarles de Elías. De Elías, si lo podemos encontrar en el versículo Primera de Reyes, versículo 9. Pero yo voy a tocar del 11 hasta el 13, pero quiero un poquito entrar en contexto. ¿Qué es Elías huyó a Oreb? Si ustedes sabían, porque, o los que han leído la palabra de Dios, saben que Elías estaba huyendo de Jezabel. Porque Jezabel lo quería matar, porque Jezabel lo estaba persiguiendo, porque Jezabel creó en él un gran temor. Y Elías entró en una depresión, en una ansiedad, en una circunstancia fuerte y se fue a esconder en una cueva. Entonces él pidió su muerte debajo del enebro. Él no quería vivir ya, él ya que estaba desesperado. Y le dijo al Señor que se lo llevara. Entonces no comía, el Señor mandaba cuervos y le daba de comer a Elías, bajaba a los ángeles a alimentar a Elías. Pero el tema que en lo que quiero entrar es que a veces por el ruido no alcanzamos a discernir la voz del Señor. Veamos qué nos dice Primera de Reyes, capítulo 9, del 11 al 13, y dice así: Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraban las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Silbo es una voz susurrante, apacible, delicada. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, porque tenía temor y también, yo creo, vergüenza. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, suave, porque era suave su voz. Él escuchó. Vamos a hacer una voz suave que dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Entonces Elías trata de justificar y dice, él respondió, Elías: he sentido el vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque el Hijo de Israel ha dejado tu pacto, ha derribado los altares y han matado a espada a tus profetas, y yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías ya estaba confundido, ¿no? Él creía que había quedado, pero había más profetas. Pero bueno, ahorita no es el punto. ¿Se dieron cuenta todo lo que pasó? Pasaron vientos, pasó un terremoto, pasó un fuego, y en esos tres no estaba el Señor, sino en ese silbo apacible, ese silbo delicado, ese silbo suave. Dios obra y Dios habla en medio de todo ese ruido, de todo eso que estremece luego nuestras vidas, de todas esas ansiedades, depresiones, miedos, frustraciones. El Señor estaba hablando a la vida de Elías, pero Elías no lo podía escuchar porque habían tantas cosas, habían vientos fuertes, terremotos, había un fuego, había un estremecimiento, hasta que escuchó un silbo. A veces estamos cargados de tanta cosa y todo eso estremece nuestras vidas, o ese ruido que no aprecias tú a oír la voz del Señor, porque a veces el Señor no va a hablar así tan fuerte, algunas veces sí, algunas no. Esta vez se le habló a Elías suave y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y eso deja pensar, porque a nosotros nos pasa algo similar como Elías. Estamos agobiados por nuestros miedos, por nuestras soledades, por nuestras frustraciones. ¿Y qué pasa? Que no podemos escuchar la voz del Señor con claridad, porque como su voz es suave y estamos entre el ruido, entre esas distracciones,
no escuchamos al Señor hablándonos. Entonces nos dice el Señor, y coloquen su nombre. En mi caso, ¿qué haces aquí, Guadalupe? En tu caso podría ser, ¿qué haces aquí, Angélica? ¿Qué haces aquí, Diana? ¿Qué haces aquí, Esther? ¿Qué haces aquí? O sea, pon tu nombre. ¿Qué haces aquí, Pablo? Ejemplo. ¿Qué haces aquí, Oscar? Ejemplo. ¿Qué haces aquí, Alexander? Pon tu nombre, coloca tu nombre. Porque el Señor te está diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué tanta cosa viene a tu cabeza? ¿Por qué tanta cosa inunda tu pensamiento? ¿Por qué dejas que te agobie? ¿Por qué ese ruido de externo lo traes a lo interno? El Señor quiere que escuchemos su voz hoy. El Señor te pregunta, ¿qué haces aquí? Ante este mundo escandaloso, ante este mundo ruidoso, ante momentos donde debes de tener una calma para que puedas escuchar su voz, sus palabras suaves. Dios habla de muchas maneras. Él te habla por sueños, Él te habla a través de su palabra, Él te habla a través de un hermano, Él siempre habla. El problema es que el ruido nos desenfoca de lo que es la voz del Señor, esa voz suave. Y a veces entre tu oración estás llora y llora y pide, es que Señor, es que... Para. Escucha su voz suave. Ora tranquilo. Respira. Relájate. Ponte a orar. Búscalo en una oración silenciosa. A veces no tenemos que decir nada. Dejemos que Él obre en nosotros. Dejemos que Él hable a nuestras vidas. Dejemos el ruido. Reconozcamos su presencia. Dios siempre va a actuar de forma espectacular. Dios siempre no va a hacer en un ruido, en un estruendor, a veces Él nos va a venir a hablar tranquilos para que podamos escucharlo con claridad. Aprende a reposar en el Señor. No seas un Pedro que se agite en las aguas y que dice, oh Señor, la tormenta, está fuerte la marea. Y su fe lo hizo caer. Y el Señor le dice, hombre de poca fe. No, aprende a escuchar su voz. Él habla a tu vida hoy y te dice, ten paz, ten calma. ¿Qué haces en esa depresión? ¿Qué haces en esa ansiedad? ¿Qué haces en esa soledad? ¿Qué haces? Escúchame a mí, mírame a mí, aquí estoy contigo como poderoso gigante. Sé valiente y esfuérzate, toma mi mano y no te dejaré y no te soltaré. Así te dice el Señor en esta hora. Escúchame, reposa en mí. Entra en mi presencia, te limpiaré, te restauraré. ¿Cuál es tu propósito? Yo te pregunto en esta hora. ¿Cuál es tu situación que te está desviando del camino de Dios? ¿Qué ruidos están en tu mente? ¿Qué ruidos están en tu alrededor? ¿Qué ruidos te roban la paz y no te dejan escuchar la voz de tu Creador? Permite que su susurro te guíe. Deja que el susurro del Señor guíe tu caminar, guíe tus pasos. Deja que ese susurro te guíe mediante del ruido, del peligro, de la soledad. Deja que ese susurro te guíe y mantén la calma. Mantén la calma y enfócate en Él. Porque el Señor te dice, ¿qué haces aquí? No me buscas. ¿Por qué dejas que esto entre si no me estás buscando? Te está preguntando. ¿Por qué dejas que esto te robe la paz? ¿Por qué dejas que el agobio del mundo? Sabes tú muy bien que en este mundo vamos a tener aflicción, pero el Señor ha venido a vencer al mundo. A pesar de la aflicción, a pesar de las circunstancias, mantente en calma y escucha su voz, porque sus ovejas escuchamos su voz.
Los amo en el amor del Señor, familia en Cristo. Bendiciones.